voy a continuar con el tema de cómo Dios habla a su pueblo, porque en la dispensación de la ley, Dios habló con su voz tronante, allá en el Sinaí, en hebreo y con voz tronante. Allá en la fiesta de Pentecostés, en Hechos 2, aunque no se escuchó la voz tronante de Dios, pero sí se escucharon manifestaciones, como por ejemplo dice allí que tembló el lugar, ¿sí? También dice que tembló el lugar y creo que se escucharon como un ruido estruendoso, algo así. Alguien que por favor en Hechos 2 me consiga esa palabra. Es decir, que el Señor trató de establecer una similitud entre lo que ocurrió ya en el Sinaí y lo que ocurrió allá en Pentecostés, para que el pueblo se recordara, es el mismo Dios y son los mismos acontecimientos. De repente vino del cielo un estruendo, ¿ve? Un estruendo recio, un viento recio. Entonces, a lo mejor no se sintió con esa fuerza que se sintió allá en el Sinaí, ¿verdad? Porque en el Sinaí dice que habían relámpagos, truenos, se escuchaban como bocinas, trompetas. Imagínense la voz tronante del Señor, hermano, sonando. Era importante, hermano, como muchos iban a hablar, el Señor iba a hablar a través de otras bocas y de otras lenguas. Ellos no podían ni siquiera gritar mucho, porque entonces unos se iban a interrumpir con otros. Entonces, si aquí había un chino, el Señor puso a hablar al que estaba al lado de él en chino, y él hablaba más o menos a una altura de voz para que escuchara en chino. Pero si aquí había un español, entonces hablaba en español, y si por aquí había un italiano, pues le hablaban en italiano. Usted sabe que el fuego y el humo que también se vio ya en el Sinaí, que era la representación de la gloria de Dios, también se vio de una manera más pequeñita sobre cada persona. O sea que cada persona era como una miniatura del Sinaí. Cada uno era como un Sinaí. Cada uno de ellos era como un Sinaí. Porque sobre el Sinaí, también ahí en Éxodo capítulo 20 dice que se veía, sobre la montaña se veía como humo y fuego. Pero ese fuego se vio fue ¿sobre quién? Sobre cada uno de los hermanos que estaban allí. Entonces cada hermano representó que el lugar santo sobre el cual bajó la presencia del Señor. Entonces, el Señor en este tiempo, hermano, de hecho cuando esa gente de Pentecostés estaban impresionados por lo que estaba ocurriendo, ¿eso qué significa? Significa que ellos no estaban acostumbrados a escuchar a los profetas hablando. No estaban acostumbrados a ver señales, como que una persona hablara en otra lengua sin saberla. Entonces eso es una señal especial, ¿verdad? Porque a ellos les pareció algo extraordinario. Lógicamente es algo extraordinario, ¿verdad? Pero sabemos, hermanos, que el Señor hace señales. Ahora, ¿por qué ellos se impresionan? Porque primero no están acostumbrados a escuchar profetas. Por ejemplo, se levantó Juan el Bautista y Juan el Bautista les hablaba en el idioma de ellos, pero muchos no lo aceptaron. O vamos a decir, estaba ya desacostumbrada a los profetas, porque recuerde que antes de Juan el Bautista, por mucho tiempo, por muchos días no hubo profeta. Antes de Juan el Bautista, por muchas generaciones no hubo profeta. Entonces Juan el Bautista fue un profeta que Dios levantó, muchos no lo aceptaron y ellos estaban ya desacostumbrados a escuchar la voz de Dios, a escuchar a los profetas, aun cuando en Cristo, pues, fue un momento especial cuando Él comienza a hablar al pueblo, ¿verdad? Y comienza a manifestar esas señales, pero muchos no creyeron en Él. Pero aquí en Hechos, hermano, Pedro se levanta y da un discurso y aclara. Cuando él aclara ya en Hechos, él utiliza una palabra que está en Joel, ¿ok? En Hechos 2:17, Pedro dice, pero ya va, ¿ustedes por qué están asustados? ¿Por qué están alarmados? ¿Por qué ustedes están impresionados de esto que está ocurriendo? Entonces él comienza a aclarar, en Hechos 2:17, él dice, pero la Escritura dice que en los postreros días, ¿qué dice? Dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Sueños, visiones, profecía. Entonces Pedro era explicándole, no, mira, es que eso está profetizado, Joel lo profetizó. Y eso es lo que está ocurriendo en este momento. Eso ya lo profetizó Joel. Entonces, ustedes no se alarmen por eso o no se impresionen como que eso no debería ocurrir. Sí puede ocurrir y fue profetizado. Siempre que Dios hace algo, pues Dios lo revela. Lo tuvo que haber dicho a través de alguien. Me refiero a través de uno de los profetas, lo tuvo que haber dicho, ¿verdad? Y entonces era importante que Pedro aclarara.
Pedro aclarara aquello que estaba ocurriendo allí. Pero ya retomando, hermano, el tema sobre cuáles son los medios que Dios, medios, yo les dije a usted que les iba a hablar sobre los canales, los medios que Dios utiliza para hablar a su pueblo. Y quería hablar, hermano, sobre los sueños, porque el sueño es un canal que Dios está usando mucho en este tiempo. Aún a los niños, bueno, la niña Keila, porque el Señor le dio una revelación a la niña Keila, y así como cada uno, el Señor pues le habla a través de sueños de muchas maneras, ¿verdad? Y yo quería pues hablar un poquito de eso, hermano, porque Dios va a seguir hablando a través de sueños. Va a seguir hablándonos a través de sueños, ¿ok? Dice Job, hermano, 33, 14 al 17, hay una palabra muy bonita en Job 33, 14 al 17, donde habla de cómo Dios habla a través de los sueños y el propósito, ¿verdad? Dice Job 33, 14, dice, sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. ¿Por qué dice que no entiende? Porque lo que pasa es que las personas tienen sueño y no les hace caso, no le presta atención y no entiende. Luego dice, por sueño en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Entonces revela al oído de los hombres. ¿Quién? Dios revela al oído de los hombres, porque dice que de dos maneras habla Dios, ¿verdad? Entonces revela al oído de los hombres y les enseña su consejo. ¿Qué les enseña a través del sueño? Dice ahí, el consejo. ¿Con qué propósito? Fíjate, ahí dice, ¿para qué es el sueño? O sea, ¿qué es lo que le revela en el sueño? Dice, el consejo. Luego en el 17 dice, el propósito del sueño. Dice, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Porque, hermano, cuando yo estoy haciendo algo mal, estoy en soberbia. Recuerde que la soberbia es lo que me lleva a mí a quebrantar el mandamiento. Yo me rebelo al mandamiento, ¿verdad? Al estatuto. Y entonces el Señor en sueño me revela y me dice, epa, estás transgrediendo mi mandamiento. Entonces uno se despierta y dice, ay, perdóname, Señor. Y viene temor sobre uno. ¿Ve? Hay unos que sueñan mucho, ¿no? Yo no soy muy soñador, yo no sueño mucho, pero, por ejemplo, mi esposa sueña casi todas las noches y sueña películas completas, películas a full color y en 3D, y ella se acuerda mucho. Entonces, pero si ella hiciera el ejercicio de anotar toda la enseñanza de cada sueño, eso sería impresionante, hermano, la enseñanza que hay allí, impresionante. Pero como dice ella al principio, dice, pero el hombre no entiende. ¿Ve? Yo quisiera tener ese don, ¿no? De recibir sueños de esa manera. Bueno, porque el Señor a todos no nos hizo de la misma manera, no nos dio las mismas habilidades, ¿verdad? Pero si usted, por ejemplo, usted es soñador, préstale atención a los sueños, porque muchos de los sueños que está teniendo son del Señor, pueden ser del Señor, ¿ok? Y el propósito del sueño, como dice allí en Job, hermanos, es apartar al varón de la soberbia. Es decir, el propósito del sueño es mi restauración, es que yo me encamine, hermano, por el camino del Señor, porque Dios tiene un propósito conmigo, y a través del sueño, de ese sueño que me está dando, el Señor quiere que yo corrija algo que estoy haciendo mal, o el Señor me está mostrando el camino por donde yo debo andar y me está revelando hacia donde yo tengo que ir. Y es tremendo, hermano, lo del sueño. ¿Por qué? Porque el sueño lo tiene usted, no lo tiene otro. No es lo mismo que alguien le cuente un sueño a que usted lo tenga. Entonces ya, si usted duda, entonces tiene que ser usted muy incrédulo para dudar de lo que Dios mismo le está diciendo. Yo tuve la oportunidad de estudiar cerca de 3 años en una escuela de medicina naturista, y uno de los temas que me enseñaron a mí fue sobre los sueños. Ellos nos enseñaron un poquito sobre la interpretación de sueños. Lo que quiero decir, hermano, es que aún impíos le dan importancia a estas cosas. Y recuerde que los reyes en el pasado, y no dudo que los reyes de ahora, porque los reyes de ahora buscan adivinos, buscan a los sabios adivinos, sus profetas. Los presidentes y los gobernantes tienen sus propios profetas. Y entonces, hermano, tenemos el caso del faraón, hermano, que Dios le habló a través de sueños. Yo les voy a presentar algunos casos, un ejemplo que están escritos en la Escritura, de cómo Dios usó los sueños para muchas cosas. Por ejemplo, está Génesis 23. En Génesis 23, hermano, hay una palabra donde Abraham va hasta Gerar, donde está Abimelech, el rey de Gerar. Eso está en 20, Génesis 20, parece cuando Abraham se va a Gerar. Y como Sara era una mujer muy hermosa, los reyes, hermano, acostumbraban, cuando vean la mujer más hermosa, ellos decían, esta tiene que ser mi esposa. Esa era la costumbre de los reyes.
Y si ella era casada, hasta mataban al esposo, lo mataban para quedarse con la mujer. Entonces por eso fue que Abraham le dijo a Sara, no diga que usted es mi esposa, diga que es mi hermana. Pero entonces ellos dijeron una media mentira, porque eran medio hermanos, entonces temiendo por su vida. ¿Por qué, hermano? Porque era la costumbre de los reyes, cada vez que veían una mujer hermosa le echaban el ojo. Y entonces Abraham temía por eso. De hecho ocurrió así, hermano. Abimelech vio a Sara y se la llevó para la casa. Usted es muy hermosa y usted tiene que ser mi esposa. Pero dice la escritura, hermano, que el Señor se le apareció en sueño a Abimelech y le dijo, si tú tocas a esa mujer te mato. Un impío. Abimelech era un impío, un rey impío. Y el Señor le dijo, si tocas a esa mujer te mato. Y el hombre se despertó asustado. ¿Ve cómo se cumple esa palabra, hermano? Para apartar al varón de la soberbia. ¿Tú quieres tener toda la mujer hermosa que te consigues por ahí? No, ella no. Y hermano, ese rey entendió, aprendió algo, que el adulterio, hermano, conlleva ¿a qué? A un pecado de muerte. El adulterio conlleva a pecado de muerte. Esa fue la enseñanza que el Señor le dio a ese rey en ese momento. Y cuando usted lee por allá en Génesis capítulo 12, no al principio, sino más a mediados del 12, donde dice que Abraham se fue a Egipto por una hambruna, y el faraón, hermano, también se fijó en Sara, y el faraón se llevó a Sara también para la casa, al rey, y el faraón dijo, Sara, usted va a ser mi esposa, porque usted es la mujer más hermosa que yo he visto. Y pasó lo mismo, hermano. Un ángel golpeaba al faraón, cada vez que iba a tocar a Sara, le daba puños y lo tiró contra el suelo. Y el faraón estaba asustado, ¿qué está pasando? ¿Y usted quién es? ¿Por qué pasa todo esto? Y también dice la escritura, hermano, que el Señor cerró toda matriz ahí en Egipto. Toda matriz fue cerrada. Y el hombre estaba asustado. 12:18. ¿Ok? Claro, lo que pasa es que yo estoy hablando del 20 y me salté al 12, ¿no? Pero le estoy explicando, hermano, que eso ocurrió 2 veces. Y en las 2 veces, el Señor dijo, a los 2 reyes les dijo, si tocas a Sara te mato. ¿Por qué, hermano? Porque el Señor le estaba enseñando a través de Sara. Dios la utilizó ¿para qué? Para enseñar a esos 2 reyes, al de Egipto y al de Gerar, que el adulterio es pecado que conlleva a la muerte. Eso ya lo sabía Abraham, pero Abraham eso le sirvió al ejercicio para recordarlo y para que aumentara su temor en su corazón y él mismo no cometiera adulterio. Ok, hermano, entonces Dios revela juicio a través de los sueños. Y eso puede pasar ahorita, hermano, en este tiempo. Por ejemplo, si alguna persona está cometiendo pecado de muerte, adulterio, fornicación, maldiciendo, los hijos cuando maldicen a los padres, son pecados de muerte. Allá en la escritura, hermano, en Éxodo 21:17, dice que el hijo que maldiga a su padre o a su madre morirá, porque maldecir al padre o a la madre, hermano, es un pecado de muerte. Entonces, un hijo maldiciente puede recibir en revelación que el Señor le diga, te voy a matar si sigues maldiciendo a tu mamá y a tu papá, te voy a matar. Se levanta asustado. De eso vamos a hablar ahorita. Entonces le está explicando, hermano, de los juicios. También hay otro punto en Génesis 31:24. Usted sabe que cuando Jacob huye de Labán, porque, hermano, Labán, el suegro, estaba extorsionando, estaba robando, por así decirlo, ¿verdad? A Jacob le cambió el salario varias veces, dice la escritura, y Labán, hermano, se fue a perseguir a Job para herirlo, para golpearlo, se llevó un poco de gente para golpearlo, y entonces dice la escritura, dice, vino Dios a Labán arameo en sueños aquella noche, ¿ve? A través de un sueño, y le dijo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Le dijo el Señor a Labán, cuidado cómo les hablar a Jacob, háblale con respeto, cuidado me lo toca, porque él es mi ungido, cuidado. Entonces el hombre cuando se despertó asustado, ¿ve? Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermano? Que Dios puede utilizar un sueño para evitar que yo toque, hiera, dañe a uno de sus ungidos, porque a veces, hermano, porque en uno no hay entendimiento, uno no lo sabe todo, entonces Dios, para guardarlo a uno de herir a un ungido, pues el Señor le puede dar esa revelación. Está también lo que decía allí Paola del sueño que tuvo el faraón en Génesis 41:1 en adelante, hermano, cuando el faraón tiene el sueño de las vacas gordas y de las vacas flacas. Ahora fíjese, hermano, que estos sueños el Señor se los da a quienes, a impíos.
O sea que Dios revela, y un sueño es una revelación. Dios revela a uno de los impíos. ¿Cuánto más a nosotros, que somos su pueblo? ¿Cuánto más, hermano? Y esa revelación que Dios le da al faraón es para guardar, hermano, todo el reino, Egipto, y guardar a Israel, y guardar, hermano, toda la tierra, porque cuando usted lee Génesis detalladamente, 41 en adelante, dice la Escritura que el hambre que ocurrió allá, que hubo allá, fue un hambre que se dio en toda la tierra habitada. Y la gente de, por decir algo, de Asia, la gente de África, la gente de Europa, viajaba hasta Egipto para comprar trigo. Entonces Dios le dio ese sueño, hermano, al faraón para salvar a la tierra de esa gran hambruna, ¿ok? Aparte de guardar a su pueblo. Ahora, pero lo interesante, hermano, es que un impío, y estos impíos, porque cuando yo les nombro a ustedes a Abimelech, cuando le nombré a ustedes a Labán, eran impíos, y al faraón eran impíos. Ellos le prestaron atención al sueño que tuvieron. Pero aún el mismo pueblo de Dios, hermano, sueña y no le presta atención. Tuve un sueño. Y hermano, imagínense que el faraón no le hubiera prestado atención al sueño. El faraón fuera como nosotros, que no presta atención. Se hubieran muerto, la mayoría de la gente de la tierra hubiera muerto de hambre, hermano. Se hubieran muerto de hambre. Pero ese hombre, a pesar de ser impío, era inteligente. Porque los reyes, hermano, para una persona gobernar una nación, un reino, tenía que ser una persona muy sabia. Muy sabia. Los reyes eran muy sabios, hermano. La persona más sabia de una nación, de un reino, era la que colocaban a reinar. En el pasado, hoy no ocurre así, lamentablemente. Hoy no ocurre así. Hoy nos gobiernan muchachos. Ok, hermano, en Números 12:6, el Señor da una palabra allí cuando hay una discusión entre Aarón, Moisés y la hermana María, Miriam. Miriam es el nombre original, pero en la traducción le llamaron María. ¿Sabe cuál era la discusión? La discusión era, al principio dice, bueno, Moisés, ¿tú por qué te enseñoreas sobre nosotros? ¿Tú por qué crees que eres más profeta que nosotros? O sea, es una rebelión, hermano. Se levantó María contra Moisés, incitó a Aarón para que se levantaran. ¿Qué se ha creído Moisés? Dios nos habla a nosotros a través de sueños. Dios nos habla, o sea, Dios nos revela, nos está hablando a través de sueños. Y bueno, Dios le habla a Moisés, pero Dios nos habla también a nosotros somos profetas. ¿Y por qué Moisés se puso como jefe de nosotros? Y esa fue la discusión, o sea, ahí hubo una rebelión. Era un problema, hermano, ¿por quién era más profeta? ¿O cuál era el profeta mayor? Y entonces el Señor lo defiende. Ahí no ocurrió lo de Labán, ¿verdad? El Señor no le dio el sueño a María. María, cuidado con lo que estás pensando con Moisés. Ocurrió, ellos se fueron a la murmuración. Y el Señor, fíjense, le responde así en la reunión. El Señor les habla y les dice, según en lo que dice Números 12:6, y les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión y en sueños hablaré con él. ¿Eso qué quiere decir, hermano? Que si Dios me está hablando con cierta frecuencia a través de sueños, seguramente yo soy ¿qué? Profeta, porque el Señor lo está diciendo aquí. ¿Ves? Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, dice, le apareceré en visión y en sueños hablaré con él. Entonces, hay muchas personas, hermanos, que tienen sueños. ¿Qué será eso? Y tienen otros, ¿y qué será eso? Y los sueños se cumplen, ¿y qué será eso? Mira que se están cumpliendo los sueños. ¿Sabe qué está diciendo el Señor? Pero no entiendes allá como dice en Job 33, donde dice que el hombre tiene sueños, pero no entiende. ¿Ve? ¿Qué es lo que no entiende? Que Dios lo ha escogido como profeta y no quiere entender. Y hermano, en las congregaciones hay un remanente de profetas y no entienden que son profetas. ¿Sabe qué piensan ellos, hermano? Que eso de ser profeta es algo que es para ciertas personas especiales. Y no, yo no puede ser que Dios me haya escogido como profeta porque yo no soy esa persona especial. ¿Ve? Para mí, la niña Keila, Dios la ha levantado, hermano, la está levantando como una profeta. Esas revelaciones que el Señor le está dando. Pero si ella busca más del Señor, ella se santifica más, el Señor la puede usar como a Samuel. ¿Ve? Y entonces, hermano, no todos tienen el privilegio de ver visiones. Yo recuerdo que mi esposa tenía muchos sueños antes, pero no veía visiones. Y después el Señor le permitió a ella ver visiones. Pero hay hermanos que el Señor le da ese privilegio de ver visiones. Las visiones, hermano, la diferencia entre sueño y visión es que el sueño es dormido y la visión es despierta. Bueno,
Normalmente, hermano, Dios le hablaba a los reyes de Israel, de Judá, a través de sueños. Ellos tenían que tener ese canal abierto. Por ejemplo, el caso de Saúl, dice 1 Samuel 28:6, que consultó Saúl a Jehová. El rey Saúl consultaba. Usted sabe que los reyes normalmente consultaban al Señor antes de ir a una guerra. Todos los reyes, hermano, todos los reyes, el Señor creó como estatuto para los reyes, como costumbre santa para los reyes. Mira, cada vez que tú vas a una guerra, debes consultarme a mí para ver si yo te guardo, para ver si yo te doy la victoria. Y Saúl lo hacía así. Saúl lo hacía así, de hecho, consultaba al Señor y el Señor le daba la palabra, sí, Saúl, vaya a la guerra que yo te voy a guardar, ve a la guerra que yo te voy a dar la victoria. Pero recuerden que allá en 1 Samuel capítulo 15, el Señor desecha a Saúl, lo desecha. Y cuando el Señor desecha a alguien, ¿qué pasa? El Señor ya no le vuelve a hablar más. Por eso, hermanos, que a veces los profetas cuando dejan de soñar, se preocupan y dicen, Señor, ¿me has desechado? Señor, porque ya no me estás hablando. Igual, sí, de verdad, hermano, uno se asusta, porque eso le pasó a Saúl. A Saúl le pasó, hermano, que, Señor, revélame, voy a la guerra, no voy a la guerra. Nada, hermano, nada. Y por eso fue que Saúl consultó ¿a quién? A la divina. Allá en 1 Samuel capítulo 28, ahí mismo en el 28, es donde consulta a la divina. Claro, porque él le consultaba al Señor y por ningún lado, por nada, ni por los profetas, Señor, mándame un profeta. No llegaba ningún profeta. Porque normalmente cuando él pedía la palabra, le llegaba un profeta un día, a los 2 días, el Señor me dio palabra para ustedes, Saúl. Ah, sí, estaba esperando una palabra. Bueno, esto. Pero, Señor, dame palabra. Nada, hermano, nada. Y el hombre tan asustado, desesperado por falta de palabra, hermano, porque qué importante, hermano, es la palabra de Dios. Mire, hermano, cuando uno se acostumbra, y no es una mala costumbre, no, es una buena costumbre. Cuando uno se acostumbra a recibir palabra de Dios, ¿cómo le falta, hermano, de cuando no llega? Porque cuando uno se acostumbra, uno le dice, Señor, enséñame esto, Señor, aclárame esto, Señor, no entiendo esto, Señor, dígame cómo debo hacer en esto, Señor. Y a veces los mismos problemas, hermano. Cuando uno tiene un problema en el trabajo, uno le dice, Señor, ayúdame en esto, entonces llega la revelación. Pero cuando no llega nada, hay un vacío, entonces uno se desespera. Y es cuando las personas a veces dicen, uy, ¿será que voy a tener que ir donde un brujo? Porque, hermano, usted sabe que hay gente del pueblo de Dios yendo a los brujos. Ok, hermano, entonces el Señor le habló a Salomón a través de un sueño. Eso está en 1 Reyes 3:5. Dice que se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueño y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Toda esa sabiduría que Dios le dio a Salomón, hermano, Dios se lo prometió a través de un sueño. Si Salomón a través del sueño no le hubiera hecho caso al sueño, ¿usted cree que Dios le hubiera dado la sabiduría? No, porque entonces hubiera sido un incrédulo. Y el Señor no bendice a los incrédulos. Pero en el simple sueño, digo simple porque para algunos un sueño es algo simple, pero un sueño, hermano, es muy importante porque es Dios hablando. Dios puede estar hablando a través de ese sueño, ¿verdad? En el nuevo pacto, porque usted sabe, hermano, la iglesia comete un error grave. Usted sabe que la iglesia cuando pasa al Nuevo Testamento dice, no, esto ya todo cambió y esto no puede ser igual. Entonces ellos cambian todo y dice que ya lo que estaba en el Antiguo Testamento ya eso no aplica, ¿verdad? Entonces, y por eso, hermano, es que hay muchos errores, doctrinas erróneas. Hay doctrinas que no aceptan profetas, hay doctrinas que no aceptan ese asunto de sueño, hay doctrinas, hermanos, que no aceptan esas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos dicen, no, eso era para el Antiguo Testamento, pero para el Nuevo no. ¿Ve? Pero si nosotros mismos, cuando leemos en el Mateo 2:12, dice allí, hermanos, que ahí fueron avisados por revelación en sueños los sabios, a los que la gente llama los reyes magos. Sí, pero esos no eran magos nada, eso es una confusión que tiene la gente. Esos eran unos sabios que fueron a visitar al Señor allá en el pesebre, ¿verdad? Y esos sabios vino por revelación a esos sabios. Fíjense, hermano, que esos sabios, por muchos sabios que eran, el Señor le hablaba a través de sueños, porque el Señor a los sabios, a los reyes, a los sabios les hablaba a través de sueños. Y el Señor le dijo, mira, no regreses por el mismo camino. ¿Por qué? Porque Herodes los está buscando. Y ellos prestaron atención al sueño y se fueron por otro camino. Ahí es donde le hablaron los sabios. Ok, hermano, el Señor en este tiempo, esa palabra que está en Joel, que la citó ¿quién? La citó Pedro allá en Hechos 2:17, pero Joel la profetizó en 2:28. ¿Qué dice Joel 2:28? Joel 2:28 dice que el Señor derramaría de su espíritu sobre toda carne, ¿verdad?
y que los hijos y las hijas profetizarían, que los jóvenes verían visiones y que los ancianos soñarían sueños. Esa palabra, hermano, está vigente para hoy. Recuerda, hermano, que la palabra de los que Dios dio a través de los profetas tiene cumplimiento para todas las dispensaciones. Tiene cumplimiento para los tiempos futuros. Esa palabra, hermano, de Joel está vigente para hoy nosotros. Si Pedro estuviera aquí, pero no está, pero alguien se puede levantar como Pedro. Yo me puedo levantar hoy como Pedro y decir esa palabra, así como Pedro lo citó. Dice, y en los postreros días. Pedro lo dijo, ¿dónde? En Hechos 2:17 dice, en los postreros días el Señor hablaría, ¿verdad? Y yo puedo usar esa palabra profética para hoy y decir, esa palabra está vigente aún hoy y presta atención a lo que Dios te está hablando, ¿ok? En este tiempo, hermano, hay otro problema en la iglesia evangélica. Por ejemplo, en la iglesia adventista, ellos no aceptan ni los profetas, pero tampoco aceptan los dones, el don de lengua e interpretación de lengua. No lo acepta la iglesia adventista, hermano. Lamentablemente, aun cuando en la Sagrada Escritura, hermano, en 1 Corintios 12 habla de los dones, de los 9 dones. 1 Corintios 12 habla de los 9 dones. ¿Ok? Y en Efesios 4:11 habla de los ministerios. Una pregunta, para que usted entienda, hermano, los dones que son 9, una persona puede tener el don de profecía sin tener el ministerio de profeta. Estos son los ministerios. Está el maestro, está ¿cuál otro? Pastor, está el evangelista, profeta y está el apóstol. Pablo dice para la edificación. Estos son ministerios que Dios levanta para la edificación. Edificación tiene que ver, hermano, con enseñanza. La edificación tiene que ver con la construcción de algo, con la consolidación de algo, ¿verdad? Tiene que ver mucho con enseñanza. Pero hay otros ministerios como el de adoración, que tiene otro propósito, el de oración y alabanza, ese es otro. Un músico, adorador, es un ministerio. Y eso no quiere decir, hermano, que estos ministerios sean menos importantes. Pablo, ¿por qué no lo citó? Porque Pablo específicamente estaba hablando de ministerios que eran importantes para la edificación. Y la iglesia, hermano, necesita ser enseñada por palabra revelada que viene a través de los profetas o por palabra, hermano, que viene estudiada, rumiada a través de ¿qué? De un maestro, por ejemplo, ¿verdad? Ahora, pero los dones, lo que yo le estaba explicando a ustedes, que pueden haber hermanos que tengan dones sin tener el ministerio. Los dones son 9. Está el don de profecía, por ejemplo, está el don de ciencia, y está el don de discernimiento de espíritu, y está el don de palabra de sabiduría. Hay otros, recuerden que son 9. Pero estos son los dones, hermanos, que tienen que ver mucho con la revelación. Ahora, hermano, ¿qué pasa? Que alguien puede tener el don de profecía sin ser profeta, porque lo que pasa es que el profeta, algunos lo llaman por allí, el término que utilizan, es un oficio. ¿Qué es un oficio? O sea, un oficio es una persona a la que el Señor le dice, mira, tú tienes que dejar lo que estás haciendo y dedicarte al ministerio, como el caso mío. Yo estaba trabajando en una compañía, yo me dijo, renuncia, tu oficio va a ser el ministerio. Entonces, yo dejé de ser ingeniero en sistemas, ese era mi oficio, y ahora mi oficio es profeta. ¿Ve? Eso es como el médico que se la pasa en hospitales, el médico que se la pasa en clínicas y deja las clínicas en los hospitales y se dedica a una congregación a enseñar específicamente, bueno, como maestro, o se dedica como pastor, o se dedica como profeta. Entonces ya ese es un ministerio ¿de qué? De oficio, porque él deja su oficio, el que tenía, y se dedica a otro oficio. Esa es la diferencia. Ahora, hay hermanos que tienen los dones, pero no tienen el oficio. Un hermano que tenga el don de profecía y Dios le dio un sueño profético, ¿cómo recibió la revelación de la profecía? A través de un sueño. Quizás no es profeta de oficio, o sea, no tiene el ministerio profético, pero en él se está manifestando el don de profecía a través de sueños. Y entonces, hermano, esa revelación es muy importante. Si el Señor le da un sueño a un niño, ¿ese sueño es menos importante que la revelación que tiene un profeta? No, no es menos importante. ¿Ve? El canal es distinto, hermano, pero el don es el mismo. Ahora la pregunta es, ¿el profeta también tiene el don de profecía? La diferencia, hermano, es que en el profeta se manifiesta con mayor intensidad.